En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Marcos capítulo 9, versículos del 41 al 50. Dice así: En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Cualquiera que les dé a ustedes, aunque solo sea un vaso de agua, por ser ustedes de Cristo, les aseguro que tendrá su premio. A cualquiera que haga caer en pecado a uno de estos pequeños que cree en mí, mejor le sería que lo echaran al mar con una gran piedra de molino atada al cuello. Si tu mano te hace caer en pecado, córtatela. Es mejor que entres manco en la vida y no que con las dos manos vayas a parar al infierno, donde el fuego no se puede apagar. Y si tu pie te hace caer en pecado, córtatelo. Es mejor que entres cojo en la vida y no que con los dos pies seas arrojado al infierno. Y si tu ojo te hace caer en pecado, sácatelo. Es mejor que entres con un solo ojo en el reino de Dios, y no que con los dos ojos seas arrojado al infierno, donde los gusanos no mueren y el fuego no se apaga. Porque todos serán salados con fuego. La sal es buena, pero si deja de estar salada, ¿cómo podrán ustedes hacerla útil otra vez? Tengan sal en ustedes y vivan en paz unos con otros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, gracias te damos por tu infinito amor. Te escuchamos en la palabra, te recibimos y adoramos en la Eucaristía, te servimos en los hermanos. Que seamos misioneros como lo quieres tú, enseñando a los hombres el fuego de tu amor. El evangelio que la iglesia nos presenta el día de hoy tiene algunos elementos o reflexiones pareciera ser sueltas, porque si vemos el versículo 41, pertenece a otra perícopa. Para los que digan que es una perícopa, según recuerdo yo de lo que me enseñaron, es un texto que tiene un inicio y tiene un final. Si en el siguiente versículo comienza hablando de otra cosa, podríamos estar hablando de otra perícopa. Cuando uno está viendo el texto bíblico, incluso ya están separadas estas perícopas. El versículo 41, el 42, el 43 hablan de distintas cosas. En el versículo 41 es una indicación para ser generosos, la consecuencia de ser benevolentes. Cualquiera que les dé a ustedes, aunque sea solo un vaso de agua, por ser ustedes de Cristo, les aseguro que tendrá su premio. En el camino de la vida podemos encontrarnos muchas personas generosas. Hay veces que la generosidad pudiera disfrazarse, es decir, que hay personas que ofrecen algo, pero es con doble intención. Te doy, pero después me cobro. Te doy, pero después viene la mía. Entonces no están siendo generosos, están siendo convenencieros. La generosidad es un impulso que no tiene la intención de recibir algo de la persona a quien se lo dan. En este caso, la persona se desprende de lo suyo porque ha conocido a Dios y sabe que ante la necesidad de otros hay que ser desprendidos, porque eso es lo que le agrada al Señor. Y eso es también lo que nos hace ganar un pedacito de cielo.
Para ser generoso hay que trabajar en la conciencia. Para ser generosos hay que conocer la palabra de Dios, para que este conocimiento de la palabra de Dios sea quien nos inspire a ser desprendidos, sacrificados, caritativos, generosos. Damos lo que podemos y de lo que tenemos. No tengo más, pero un vaso de agua que te sirve para mitigar tu sed, para que te hidrates, aquí te lo ofrezco. Dios bendiga a cada una de las personas que se desprenden de sus bienes materiales buscando cumplir con la voluntad de Dios. Yo les agradezco a muchos de ustedes que han extendido la mano para ayudarme, para saciar la sed, para llenar la tripa o en otras circunstancias y necesidades. Incluso hasta para realizar bien el trabajo, el apostolado que estamos haciendo en la viña del Señor. Puedo decir que en la mayoría de las cosas que estamos realizando, tanto en la radio como en este apostolado de las redes sociales y del envío del Evangelio, lo hago gracias a esa generosidad, caridad de muchos que nos hemos encontrado en el camino, a veces físicamente, a veces virtualmente. Muchos a los que no tengo el gusto de haberles conocido en persona, pero llegaron a conocernos por estos medios virtuales, por este apostolado, y son generosos. Dios derrame abundantes gracias espirituales y materiales en ustedes y en sus familias. Brincamos ahora al versículo 42, donde habla de otra cuestión. Ahí es una advertencia. Esta advertencia más bien está acomodada para nosotros, todos los seguidores de Cristo. A cualquiera que haga caer en pecado a uno de estos pequeños que creen en mí, digamos pequeños, aquellos que son apegados a cumplir con la voluntad de Dios. Si nosotros hacemos caer en pecado a otro, mejor le sería que lo echaran al mar con una piedra de molino atada al cuello. Hay una consecuencia si nosotros hacemos caer en pecado a los demás. Debemos de analizar entonces nuestras palabras, nuestras actitudes, nuestro comportamiento. No es que tengamos que andarnos cuidando de no hacer caer en pecado a los demás, porque eso nos debilita. Mejor aún, lo que debemos de cuidar es vivir la palabra, vivir el evangelio, más que andar cuidando no hacer caer en pecado a otros. El que cumple con la voluntad de Dios no escandaliza. El que cumple con la voluntad de Dios no ofende ni hace caer en pecado a nadie. Así como también muchas veces nosotros andamos caminando por la vida cuidándonos de no pecar, pero perdemos la oportunidad y el tiempo, porque no es que tengamos que estarnos cuidando de no pecar. Más bien nos debemos de enfocar a fortalecernos y a llenarnos del amor de Dios. Decía el filósofo obispo San Agustín: ama y haz lo que quieras, entendiendo que el que está lleno de amor no lastima, no hiere, no ofende, no hace caer en pecado, y hacer lo que se quiera no conforme a un capricho o a un egoísmo, sino que actuará conforme a lo que está lleno, que es de Dios. Ama, llénate de Dios y haz lo que quieras. Si estoy lleno de amor, lo que resultará de eso es hacer solamente cosas buenas. Regresamos al versículo 42. Analicemos muy bien qué es lo que estamos haciendo con nuestras vidas. Y si somos conscientes o alguien nos está dando a conocer una gran verdad y estamos haciendo caer en pecado a alguien, con humildad reconocerlo y recapacitar, porque también el mismo pecado nos hace ciegos. En la medida que más egoístas somos, más ciegos nos volvemos. No reconocemos, no aceptamos. Estás llevando por el camino del pecado a esta persona. Tú también estás hasta las manitas. Estás embarrado por dentro y por fuera de pecado. Reconoce, acéptalo. Pero así sucede, que mientras más nos llenamos de pecado, más egoístas nos volvemos y al mismo tiempo más orgullosos y soberbios. Todo esto puede conllevar a echarle la culpa a los demás, convertirnos en víctimas, convertirnos en los inocentes, arropándonos de mentiras, agregando otras más para cubrir las que ya hemos dicho. Dígase de muchos casos, sin ser explícitos en las circunstancias. A esta persona se le descubrió en pecado. Hay evidencias. Lo vio fulano, fulana, fulanito. Hay evidencias por medio de videos o fotografías.
aunque pudieran adulterarse, si es que así se ha hecho, tarde o temprano saldrá a la luz. Pero ay del que está lleno de egoísmo, crecido en la soberbia y en el orgullo, dirá mentiras para sacudirse los señalamientos y las evidencias. Lo más grave de esto es que en la medida que se realiza esa acción, más se anestesia la conciencia, de manera que se acostumbra, relativiza el pecado, es decir, que ya no le ve tanta gravedad, porque igual puede compararse con otros que en circunstancias de pecado están peor. Y en la medida que más se hunde la persona en el pecado, también hace arrastrar a muchos otros más. A cualquiera que haga caer en pecado a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le sería que lo echaran al mar con una gran piedra de molino atada al cuello. El versículo 43, el versículo 45 y el versículo 47 habla de aquellas cosas que nos llevan al pecado. Pueden ser cosas o pueden ser personas. Hay que cortar con ellas. Ciertamente aquí señala, si tu mano, si tu pie, si tu ojo te hace caer en pecado, hay que cortar con ello. No es en el sentido literal, porque te imaginas cómo andaríamos muchos si nos apegáramos al sentido literal de esto. No tuviéramos ni pies, ni manos, ni ojos. Hay que pedirle a Dios que nos ilumine en la conciencia para darnos cuenta de todo aquello que nos puede estar llevando a la caída constante en el pecado. Evitar arrastrar a otros más que puede ser que estén sufriendo, porque la dura realidad es que cuando caemos en pecado no caemos solos. En cierta forma siempre tumbamos a otros. Dice el versículo 49, porque todos serán salados con fuego. Recordemos que la sal purifica. Hay muchos alimentos que pueden ser conservados en el tiempo por medio de la sal. Seremos purificados por el fuego o salados por el fuego, dice el versículo 49. Y ya después en el versículo 50, la sal es buena, pero si deja de estar salada, y al final del mismo versículo, tengan sal en ustedes, tengan sabiduría, tengan sabor, y vivan en paz unos con otros. Si nosotros nos mantenemos distantes y alejados de Dios, ni la sal ni la luz podrán permanecer para siempre con nosotros. En la medida de nuestra cercanía y constancia con Dios, vamos a tener esa sal y esa luz que quiere Dios que compartamos con los demás para no escandalizarlos, para no caer y sobre todo, en la medida que estemos relacionados con Dios, seremos generosos y vamos a compartir de lo que tenemos. Que el Espíritu Santo nos ilumine para entender y vivir este evangelio. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el evangelio. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Yo guardaré tus justos mandamientos. Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Mi vida, Señor, está siempre en peligro. Si quieres escuchar en Spotify, en iTunes y en YouTube este evangelio y en otras plataformas de podcast, búscanos con este nombre: Evangelio Meditado y Explicado. Evangelio Meditado y Explicado.
pregunta bíblica para el día de hoy, así que pon mucha atención. La pregunta es la siguiente: ¿cuál es el profeta más grande que hubo según la Biblia? ¿Cuál es el profeta más grande que hubo según la Biblia? ¿Elías, Isaías o Juan el Bautista? ¿Cuál es el profeta más grande que hubo según la Biblia? ¿Elías, Isaías o Juan el Bautista? Si tú respondiste que el profeta más grande que hubo fue Isaías, pues no. Hay una distinción en la Biblia con respecto a los profetas. Algunos profetas son denominados como profetas mayores y otros como profetas menores. No por las cosas que hicieron, si unas fueron más importantes que las de otros. Son denominados de esa manera por los escritos. Los escritos que hicieron, unos escribieron más que otros, y eso viene a determinar que se clasifiquen en profetas mayores y profetas menores por los escritos pequeños o grandes que hicieron. Pero si tú mencionaste que el profeta más grande que hubo, según la Biblia, fue Elías, te acordarás que Elías incluso llegó a hacer algo tan grande y portentoso como enfrentar a los profetas de Baal. 350 profetas de Baal cuando estaba siendo perseguido por Jezabel. Pues bien, cuando Elías enfrenta a estos profetas de Baal, que son 350, vienen a perder un compromiso muy grande. Ellos tenían que hacer que cayera fuego sobre una ofrenda que habían preparado, pero no cayó. Después viene Elías e incluso hizo que le echaran algunas cubetadas de agua a la ofrenda que había preparado al altar. Invocó a Dios y cayó el fuego del cielo, y Elías ganó lo que era aquel compromiso, y así mataron a los 350 profetas de Baal. Pero a pesar de eso, y a pesar que se dice en la Biblia que Elías fue llevado al cielo en un carro de fuego mientras su discípulo Eliseo lo veía, ni siquiera Elías fue el profeta más grande según la Biblia. Fíjate que el profeta más grande según la Biblia y según Jesucristo es Juan el Bautista. Lo podemos verificar en Lucas capítulo 7, versículo 28. Ahí dice: les digo que entre todos los hombres ninguno ha sido más grande que Juan, y sin embargo el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. Ahí Jesucristo está diciendo que Juan es el más grande de los hombres, hablando de que él es profeta. Y así entonces comprendemos cómo Jesucristo da a conocer que Juan es el profeta más grande, porque de hecho es ya el último, el que viene a conocer a Jesucristo. Hay una relación muy cercana, es primo de Jesucristo, pero este es el título que da la Biblia a este hombre tan grande. El último profeta, Juan el Bautista, y el más grande, lo que dice la Biblia y lo que dice Jesucristo. Nosotros busquemos cumplir con la voluntad de Dios, que al mismo tiempo seamos grandes ante los ojos de Dios, pero que seamos humildes, así como lo era Juan el Bautista. Que no nos creamos más que los demás por las cosas que hacemos, porque al final de cuentas una cosa es creerse y otra cosa ser. La humildad será lo que nos ayude para tener una conciencia equilibrada. Juan, el más grande de los profetas y el último, pero sobre todo el más sencillo.
Recientemente nos hemos sometido a una cirugía de emergencia. Algunos de ustedes se enteraron, otros no. O digamos que la mayoría no se enteró, pero tenemos un problema en nuestra vista. Acudimos al oftalmólogo y fue necesario hacer la intervención quirúrgica. Aún estamos en proceso de recuperación. Aún así, convalecientes y todo, hemos tratado de cumplir con nuestro apostolado. No hemos dejado de mandar los evangelios, ni tampoco las imágenes o las oraciones en audio, como son la liturgia de las horas y la vida de los santos. Nosotros hacemos todo esto con la intención de que ustedes conozcan más de las cosas de Dios. Nos llena de alegría cuando alguien se acerca a nosotros y nos dicen que se han acercado más a Dios y su situación de vida ha cambiado. Tienen más fe, tienen más esperanza, tienen más fortaleza para seguir cargando con la cruz de cada día. Claro, hay muchas personas que nos echan flores, pero lo único que compartimos es las cosas de Dios. No es algo personal. Yo solamente soy un transmisor, pero me da gusto, porque así como alguien compartió también el mensaje de Dios con su servidor, y de esta manera pude conocer yo la vocación a la que Dios me llamaba, y desde entonces considero que mi vida tiene paz, dicha y felicidad. Y así también yo quiero que se encuentren muchas personas. Que por cierto, algunos de ustedes se enteraron de mi situación de cirugía porque siguen un canal en YouTube que se llama Diario Misionero. Ahí publicamos lo que es nuestro día a día como misioneros. Regresando a la cuestión de elaboración de contenido o del trabajo apostólico, me da alegría por un lado, pero también me da cierto tipo de tristeza por otro, ya que han sido muchas a las personas que se les ha invitado a recibir los audios con la liturgia de las horas y las pequeñas biografías de los santos. De repente han entrado muchos, quizá por curiosidad, pero así como entraron, salieron. Al primer día, a los 2 días, quizá no se dan el tiempo o no le dan el tiempo a las cosas de Dios, porque para las cosas del mundo somos muy generosos y espléndidos, pero somos limitados para las cosas de Dios. Como quiera que sea, nosotros seguimos realizando este contenido, invitando a los matrimonios para que se unan a las pláticas que estamos dando desde hace ya 3 años por medio de Zoom, todos los jueves a las 9 de la noche. Como quiera, nosotros grabamos el contenido y lo vamos a comenzar a subir a un canal de YouTube que se llama Matrimonios para Dios. Así también el canal de Telegram y en Spotify y en iTunes. Por si quieren tener acceso a ese contenido, busquen esos canales. Son gratuitos. Tanto así que los canales en YouTube ni siquiera los tenemos monetizados, para que no les salgan ese tipo de comerciales que cuando se monetizan los canales están saliendo. Muchas veces les anuncio o les doy a conocer de estos canales, no tanto porque yo vaya a recibir algo en la medida de sus visitas. Se los anuncio para que ustedes tengan acceso a otro tipo de contenido que podría ser que les ayude. Si es por los programas de radio que hemos hecho, en YouTube busquen el canal Modesto Radio. Si es para conocer mi vida como misionero, Diario Misionero en YouTube. Si quieren mirar predicaciones que hemos compartido en algunos lugares en video, busquen el canal Padre Modesto Lule. Si quieren tener acceso o escuchar los sermones que hemos dado en la misa, busquen el canal que se llama Sermón Bíblico Católico. Recuerden que en Facebook y en Twitter y en Instagram nos pueden encontrar como Modesto Lule. Además de TikTok, disculpen que haya dado tantos avisos parroquiales, pero mi intención es que ustedes tengan conocimiento de la mucha variedad de contenido que les puede ayudar para acercarse a las cosas de Dios. He decidido seguir, siempre iré tras de ti. Has cambiado mi vida de una forma